Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. ¿Nos disponemos por favor a hacer la oración? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Gracias por tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Santo. Amén. ¿Cómo están mis amores? Bien. Bueno, vamos a prestar mucha atención al cuento de cuánta tierra necesita un hombre. ¿Listo? Vamos a escuchar. Dice así. Habla sobre la historia de un campesino que en un comienzo no tenía tierras propias y anhelaba tenerlas, por lo que siempre se quejaba de no tener tierras propias. Un día, una terrateniente del lugar estaba vendiendo sus tierras. Un vecino le dice que él le había comprado unas hectáreas y que el resto del dinero se lo pagaba en un año, que la terrateniente había aceptado. El campesino habló con su esposa, sacaron todo su dinero ahorrado, vendieron las ovejas, fueron y le pidieron plata al cuñado para poder vender esas hectáreas. La terrateniente al final les dio sus 20 hectáreas. Estando ya en sus propias tierras, el campesino salía todos los días a arar la tierra, a recogerlas y trabajarlas, por lo que a él poco tiempo ya se había convertido en un terrateniente. Más tarde un forastero le dice que en el municipio de Allende el Volca, los terratenientes estaban vendiendo sus tierras a un precio más barato y que podía tener más tierras de lo que él tenía. Él satisfecho, sin embargo, al cabo del tiempo, dicha satisfacción se fue porque pensaba que aún le faltaba tierras para sembrar. ¿Vio lo que pasa? Las personas envidiosas quieren tener más de lo que tienen. Vamos a ver qué le pasa al Señor. Debía entonces alquilar tierras cada año para poder agrandar su siembra. Sin embargo, estos arrendamientos tenían límites y condiciones, por lo que poco tiempo estaba contento con ello. Entonces fueron hacia donde el jefe Barkin. Al llegar allá con regalos para ellos, estos se complacen y lo hacen hablar con el jefe. El jefe Barkin le señala el punto de partida y que si no regresaba perdería todo, o sea, quedaba sin tierra, sin dinero y sin nada. El hombre iniciaba el recorrido y se centró más en recorrer que en calzar el tiempo que tardaría. El hombre, cuando salió el sol, estaba ocultándose. El campesino, ya agotado, sin fuerzas, aún estaba lejos del punto de llegada, por lo que reunió lo último que quedaba de fuerzas y corrió hacia allí. Los Barkin y el criado le animaban a continuar. Ya está cerca, hágale, usted puede. Y el obrero daba y daba, agotado hasta que no más podía, y le costó la vida. Cuando llegó al sitio, las tierras eran de él, ¿sí? Pero él llegó sin vida. ¿Por qué llegó sin vida? Por tener más cosas. Entonces, ya mirando este cuento, ¿sí? Ahora vamos a responder unas preguntas abiertas que yo les voy a hacer. Dice así: el campesino, ¿a quién le compró las tierras? Al terrateniente. Al terrateniente, exactamente. Bueno, ¿qué hizo el campesino para poder tener 20 hectáreas? Sacó todos sus ahorros, le pidió prestado plata a su cuñado y vendió algunas ovejas. Exactamente. ¿Y qué le decía el forastero al campesino? ¿Qué le dijo? ¿Que fuera a dónde? A una ciudad llamada Volga. A una ciudad para tener ¿qué? Más tierra, ¿cierto? ¿Qué le dijo el jefe Barkis al campesino? Que todas las tierras que pudiera recorrer en ese tiempo eran de él, si llegaba tiempo a la salida. Bueno, ¿y qué le ocurrió al campesino cuando llegó al sitio? ¿Qué le pasó al campesino? ¿Llegó con vida o llegó muerto o todas las tierras eran de él? Las tierras eran de él y llegó muerto. ¿Vio lo que nos pasa? ¿Vio este bonito cuento que nos hace nosotros analizar lo que dice nuestro pedagogo León Tols? Él nos hace reflexionar, porque habemos muchas personas
que no somos satisfechos con lo que nosotros tenemos, sino que nosotros queremos tener más que los demás y que seamos grandes personas y que no sé qué más, ¿sí? Por uno ser ambicioso a muchas cosas podemos perder nuestras vidas y no nos damos de cuenta. Es una bonita reflexión, ¿no les parece? Sí. Bueno. León Tolstoy nació el 9 de septiembre de 1828 en Yasania Poliana, el sur de Moscú. Falleció el 20 de noviembre de 1910. Su primera infancia transcurrió en Yasania Poliana. En 1830 falleció su padre. Cuando él tenía 9 años falleció su madre. Los hermanos Toll fueron criados con 2 tías paternas y en 1841 pasó a vivir con una de ellas en la ciudad de Kazán. Él recibió educación de tutores franceses, alemanes, pero a los 16 años entra a la Universidad de Kazán, donde cursó estudios de lenguas. Pero en el transcurso del tiempo, él se daba cuenta que las lenguas no le estaban enseñando lo que él quería. Entonces él decidió cancelar esa carrera y irse para estudiar Derecho. Después, en 1845, él viajó a Francia, Alemania, Suiza y de allí trajo ideas pedagógicas que le movieran a abrir una escuela para las personas de los hijos campesinos, ¿sí? Entonces, él decidió montar una escuela. Si quieren la pueden ver. Se llama la Escuela de Yasania Poliana. Como lo podemos ver, esta es la escuela que el pedagogo León Toll decidió montar para la gente campesina. Entonces, en 1860 fue fundada Yasania Poliana. La enseñanza en su institución era completamente gratuita. Él no le importaba, un ejemplo, la gente campesina, que fueran alfabéticas, que no tuvieran nada, no. Él lo único que le interesara era que las personas estudiaran, ¿sí? Que fuera alguien en la vida. Entonces, él decía que los niños eran las cosas más importantes que podían ser. Entonces, acá hay un aporte muy interesante que él dice que los 3 principios importantes que él tenía era el respeto al niño, la igualdad y la libertad. Porque esos 3 principios para él eran muy importantes. Él decía que nosotros, como profesores, pedagogos, filósofos, lo que fuera, nosotros teníamos que respetar mucho a los niños, que no podíamos imponerle reglas a ellos, que si ellos no querían estudiar, que si ellos no querían hacer cualquier trabajo, no lo podíamos castigar. Él era el enemigo del castigo. Él decía que nosotros, como docentes o como psicólogos, teníamos que buscar una metodología para que el niño le gustara estudiar, ¿sí? Él no estaba de acuerdo de que en Rusia un pedagogo o un profesor castigara a un niño. Él no le gustaba eso. Él dice a la igualdad. ¿Por qué a la igualdad? Porque él se da cuenta que en Rusia no dejaba entrar a estudiar los niños que eran de campesinos. Allá entraban solamente a estudiar las personas que tenían dinero, las personas que tenían de hijos de condes, hijos de reyes, ¿sí? Entonces él decía derecho a la igualdad total, ¿sí? Así fuera la persona pobre, rica, analfabeta, tenían el derecho de estudiar, porque la educación era lo primordial para los niños. Derecho a la libertad, como se lo digo, la libertad de los niños es lo primordial. Nosotros no debemos que detener a los niños que sean libres, no, nosotros debemos que enseñar que los niños expresen su libertad. Eso era lo que el mar decía, que la libertad era lo importante, la igualdad y el respeto a los niños, que nosotros debemos que querer a todas las personas iguales, ¿sí? No debemos que discriminarlos por nada lo que fuera. Eso era algo que él muy importante decía. Él también creó la literatura universal. Él fue un pedagogo muy importante de la literatura universal. Él escribió 2 novelas muy importantes, que le decían el escritor más famoso de Rusia, ¿sí? Porque él escribió La guerra y la paz, que él empezó a escribirla en 1865. Es como la vida de Rusia durante
durante las guerras de Napoleón. Él empezó a mirar todo eso, lo que estaba pasando en Rusia, los problemas y todo eso. Entonces, ¿él qué hizo? ¿Sí? Él dijo, vamos a hacer una novela que tenga que ver con eso. No debemos que quedarnos callados. Entonces, nosotros, como profesores, como pedagogos, debemos que mirar todo lo que está pasando, él decía. Entonces, él sacó a flote todo eso en 1869. Cuando él sacó todo eso en 1869, él se volvió un pedagogo, un escritor muy famoso, pero no solamente con esa novela. Él también hizo la novela de Ana Karenina, la hizo en 1875. Es una novela de costumbres de la sociedad rusa, cuyo propósito era su valor artístico, ¿sí? Porque su valor artístico, él se basaba más en las personas que hacían dibujos, que tenían su expresión libre. No, hay personas que no valoran eso. Él decía que volvía siempre a recalcar que había profesores que no valoraban lo que él hacía, los niños que hacían. Otra cosa, él recalcaba mucho el medio ambiente, que digamos que cuidar mucho la naturaleza. La escuela de él era en la mitad de un bosque. Él decía a los niños que escucharan los pájaros, que escuchara el sonido del agua, el sonido de la brisa, que era muy importante, que íbamos a escuchar todo eso. Él decía que la naturaleza era lo primordial en la vida. Y entonces Ana Karenina la sacó en 1877. Se volvió más famoso de lo normal. Se volvió un escritor ruso de los importantes. ¿Sí? Entonces él, por escribir esas dos novelas que decían muchas cosas de lo que estaba pasando en Rusia y toda la injusticia que estaban haciendo, él se volvió famoso, ¿sí? Él era pedagogo también y quería ser docente, pero no se le dieron las cosas, ¿sí? Entonces era el transcurrir del tiempo de su escuela, porque él fue implementando muchas estrategias pedagógicas. Recibía niños de 13, 14 años. Él no le ponía cuidado a las edades que él tenía, sino que él decía que todo niño tenía derecho de estudiar. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, la escuela fue engrandeciendo y él fue teniendo más conocimiento de la pedagogía y fue avanzando en muchas cosas. Entonces, eso es lo importante, que nosotros debemos que tener pendientes lo que pasa día a día y que tenemos que ser alguien en la vida y no quedarnos en un solo sitio. Él construyó algo muy importante que fue para los niños, que fue algo fatal, algo impresionante, que fue el nuevo abecedario. Usted pregunta, ¿pero qué es el nuevo abecedario? Él lo llamó como un nuevo abecedario a un libro que él tenía, que él hacía ese libro a los niños para que construyeran palabras, para que aprendieran poemas, ellos mismos construyeran sus mismos poemas, sus mismos cuentos, e inventaran sus mismas novelas. Él buscaba todo eso de los niños, que fueran más allá, que no se quedaran en un solo lo que él les decía, sino que fuera más allá. Entonces, mediante ese libro que él hizo, que se llama El Nuevo Abecedario, que lo hizo en 1872, empezó a construirlo, pero no lo construyó él solo. Él buscó más pedagogos que le dieran información, qué podía relacionar en ese nuevo diccionario, qué podía meter, qué no podía meter, y también buscó el apoyo de los niños, qué decían ellos. Entonces fue una relación muy mutua entre docente y alumno, ¿sí? Cuando él hizo ese libro, lo sacó en 1875, como lo podemos ver acá. En 1875 él hizo ese libro con el apoyo de unos pedagogos y con el mismo apoyo de los niños. Para los niños fue algo impresionante cuando el profesor León Tols o el pedagogo le entregó el libro a cada uno y les dijo, mire, aquí está su material de apoyo para que ustedes se sigan avanzando más en los modelos pedagógicos. Ellos fueron algo, los niños no esperaban eso, por lo mismo como les estaba diciendo, porque fue algo muy impresionante montar una escuela gratuita para todas las personas, ¿sí? Porque ellos no podían estudiar si no tenían dinero. Entonces al profesor León Tols, el pedagogo, escritor, le dio como esa impotencia de ver que las personas de bajos recursos no podían estudiar. Entonces él decidió
estudiar derecho, lenguas y viajar por muchos lados para sacar su escuela adelante, a pesar de que el pueblo ruso se puso en contra de él por lo que él estaba haciendo. Pero sin importar lo que el pueblo ruso se le puso en contra, él siguió adelante con su meta, porque era una meta que él tenía de ayudar a las personas más humildes, ¿sí? Y más de uno ingresó a esa escuela hasta las personas con buenos recursos. Entonces, después de yo haberle contado la historia del pedagogo León Tols, yo me hice estas preguntas. A mí misma dije, pues bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Crees que los 3 criterios de León Tols son necesarios en un ambiente pedagógico? Pues sí, son muy necesarios tener esos 3 criterios pendientes en nuestros ambientes pedagógicos. ¿Por qué son muy necesarios? Porque hemos visto que hay profesores que no respetan a los niños, primero que todo. No respetan la opinión de los niños, no los dejan participar en el ambiente pedagógico. Entonces, él decía que eso no, que debíamos que dejar que los niños participaran en un ambiente pedagógico, que si el niño no entendía el tema, nosotros buscar cualquier metodología para que ellos pudieran entender. El otro que él decía, la igualdad, como se lo dije hace rato, la igualdad, el derecho a todo. Debíamos que querer a los niños tal y cual como sean, pobres, ricos, analfabetas, campesinos, lo que sea, nosotros debemos que querer a esos niños, ¿sí? No debemos que discriminarlos, nada, absolutamente nada, porque él no le gustaba eso. Derecho a la libertad, sí, los niños tienen que tener ese derecho a la libertad, deben que ser libres de expresar lo que ellos sienten en su ambiente pedagógico, dejarlos que ellos muestren todo lo que ellos traen de su casa, ¿sí? Eso es lo que él decía, que no podemos decirle a los niños que no hagan eso, que sí, que lo hagan, que es lo que a ellos les gustan y les nacen, tenemos que dejar que ellos hagan lo que ellos quieran, así decía él, y que por más absoluto no podíamos castigarlo, porque él era el hombre enemigo del castigo, él no podía castigarlo. O sea, él no le gustaba que lo castigara a nadie, a ningún niño, por nada. O sea, que los niños podían hacer lo que ellos quisieran en su ambiente pedagógico. Eso es lo que él primordialmente decía. Entonces, ¿usted cree que nosotros, como maestros, debemos que respetar a las personas analfabéticas? Claro, nosotros tenemos que respetar a todas esas personas analfabéticas como sean, ¿sí? Porque ellos no tienen la culpa de que esas personas no fueran tenido un estudio correspondiente, ¿sí? Nosotros no debemos que discriminar a todas esas personas que sean analfabéticas. Nosotros debemos que mejor ayudarles para que ellos sigan adelante, ¿sí? No echarlos a un lado. No, nosotros debemos que buscar muchas metodologías, muchas didácticas para que ellos sigan adelante y puedan ser personas tal y cual como sean. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros mucho a reflexionar. Nuestro pedagogo era muy importante. Él era una persona, como les decía hace rato, una persona que le gustaba que los niños salieran adelante, no se quedaran ahí, que discriminarlos por lo que sea, no. Entonces, a mí me gustó mucho este pedagogo León Tols porque primordialmente hablaba sobre la enseñanza de los niños, que nosotros debemos que enseñar a los niños a ser alguien, seguir adelante, no dejarlos ahí, que porque son personas analfabéticas o porque son personas pobres no le vamos a dar la educación. Sí, todos merecemos la educación de hoy en día, sean como sean. Y él decía que cuidar el medio ambiente era lo primordial, porque el medio ambiente era algo que él se inspiraba, o que él decía que el medio ambiente era algo que él le llamaba la atención para él inspirarse en sus novelas, en sus poemas, en sus cuentos, en todo lo que él se le venía. Y a él no le importaban las críticas que le hicieran los rusos. Él decía que para eso él no le ofendía las críticas que le hicieran los rusos, que él quería ser alguien.
y que él quería enseñar a las personas a hacer algo. Entonces yo los invito que si no les quedó muy claro la información, pueden investigar más sobre él. Es muy bonito la pedagogía que él dictaba, a pesar de que él fuera pedagogo, profesor, derecho, psicólogo, porque él quería hacer todo eso. Él se enfocó más por la rama de del ser profesor, porque decía que ser profesor era lo mejor. Él se enfocó más por eso, a pesar de que las tías no tuvieron de acuerdo a lo que él decidió. No tuvieron de acuerdo muchas personas de Rusia, ¿sí? Donde él nació. Él inventó muchos cuentos, muchas novelas, pero las más importantes fue Ana Karenina y La Guerra de la Paz. Fueron novelas que él inspiró sacarlas y que fue que por esas novelas él hicieron más famoso. Entonces, como le digo, nosotros como maestros debemos que tener muy en cuenta todos los criterios que él nos hizo enseñar, y para mí fue muy bonito mirar todo eso, lo de él. Muchas gracias por su atención prestada. Mi nombre es Fernanda Ginette Quintero González. Estudio en la Escuela Normal Superior María Inmaculada del programa Formación Complementaria del segundo semestre. Que tengan una feliz tarde.